Pues gracias al Eterno por un día más que nos concede aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y les mando un saludo a las personas que van a ver la grabación de este video en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Como siempre, animándoles a seguir estas enseñanzas, cuyo propósito es edificar la fe en estos tiempos finales en que estamos viviendo, y sobre todo con la necesidad de predicar un evangelio bien contextualizado, un mensaje basado en una correcta interpretación de las escrituras, como en este canal lo hacemos, bajo la perspectiva del pensamiento hebreo original. Vamos hoy a dar seguimiento ya a lo que será el mensaje número 15 de esta serie que hemos llevado ya por algunas semanas, y esperamos que muchas más personas comenten, compartan estos videos, le den like si les gusta, se suscriban al canal, porque queremos difundir a más personas estas enseñanzas que pues estamos compartiendo en este lugar a través de las redes sociales para que más gente conozca la palabra. Y me refiero a esta serie que hemos llamado ¿Qué pasa después de la muerte según las Escrituras? Y que sabemos es del interés de la gente conocer la respuesta pues a esta pregunta, porque realmente es una pregunta que tarde que temprano tendremos que contestar y sobre todo vivir con nuestra propia experiencia. Y hoy, como parte del mensaje número 15, quiero compartir con ustedes al menos 3 pasajes que creo que nos faltaron, pero ya obviamente para no ser demasiado largo la serie, voy a compartir brevemente la respuesta a 3 pasajes que también la gente utiliza para creer que inmediatamente después de morir los creyentes vamos al cielo. ¿Y cuáles son esos pasajes? Este es el primero, vean. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Quién dijo esto? Yeshua. Y la pregunta es, ¿qué quiso decir Yeshua con esas palabras? Porque algunos dicen, bueno, él habla de moradas que ya están preparadas para cuando nos muramos. Inmediatamente vamos para allá y tomamos cada quien posesión de una de esas muchas moradas que él fue a preparar desde la primera vez que resucitó y ascendió al cielo. Y pareciera lógico ese pensamiento, pero vamos a ver si fue a lo que se refirió Yeshua en ese pasaje. ¿Y dónde está ese pasaje, por cierto? Está en Juan capítulo 14, verso 2, donde dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así es de que ese lugar existe. ¿Usted qué cree? Bueno, vamos a contestar. Y si existe, ¿vamos a tomar posesión de él inmediatamente al morir o tendremos que esperar? Porque ya lo hemos estado diciendo que si no vamos al cielo al momento de morir, que es justo lo que hemos enseñado en las últimas mensajes, la pregunta es cómo debemos de entender las palabras de Yeshua en este pasaje. Bueno, las muchas moradas en la casa del Padre no es precisamente una alusión directa a la existencia de un cielo o de un paraíso al que va el creyente al momento de morir. Fíjese bien, sino hace una alusión al templo celestial en el que hay cámaras que serán entregadas a los justos, pero justo después de la resurrección, no antes. ¿Y dónde dice eso? Hemos venido diciendo que sí habrá una recompensa para los creyentes, pero no al momento de morir, sino hay que esperar en la tumba después de morir hasta que venga la resurrección del Mesías para recibir esa recompensa. Esa es la verdad bíblica. ¿Y qué podemos decir de este pasaje? Bueno, ¿a qué se refiere cuando habla de la casa del Padre? Voy a citar Isaías 56, porque la casa del Padre es sinónimo, ya dije, del templo, de ese tabernáculo terrenal, en donde el pueblo de Israel experimentaba la presencia de Dios al llevar a sus sacrificios, donde los sacerdotes ministraban y donde la presencia de Dios se sentía en la tierra. Dice Isaías 56 del 6 al 7. Fíjese bien, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden
el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Incluso debo decir que en base a este pasaje, aunque no es el tema, muchos pues no van a poder explicar el por qué se habla de hijos de extranjeros, no de judíos, no de israelitas que servimos al Señor y que hemos guardado su pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? El Shabbat como día de reposo para no profanarlo. Entonces, los que estamos abrazando el pacto con el Señor, seremos parte de esa gente que será recompensada en el santo monte, en la casa de oración. Amén. Esa casa está preparada para todos los pueblos que abracen la fe en el Mesías. Y fue precisamente ese pasaje al que el Señor hizo alusión, ¿se acuerdan? Cuando Él, con el celo de Dios, entró al templo y al darse cuenta cómo había un gran mercado, un gran negocio, se vendían ovejas, palomas, había casas de cambio alrededor del templo y el Señor se enardeció y dice que agarró un hato de cuerdas y los empezó a correr. ¿Y cuál fue la expresión? Según Juan capítulo 2, verso 6, quitad de aquí esto, dijo el Señor Yeshua, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y a eso se refirió él, a la casa de oración, que estaba establecida como un lugar de adoración y de sacrificio, pero no un lugar de mercado. Y dice la Escritura que a eso se refirió, a la casa de mi padre. Ahora, si damos un rápido vistazo a cómo estaba constituido el templo terrenal, sabemos que hubo al menos dos templos, el que construyó Salomón y después el que reedificó el rey Herodes en la época de Yeshua. Y si ahí ustedes pueden ver en internet, ¿verdad?, cuál era la construcción del templo. En esa flechita que está marcada con color rojo ahí, se señalan las cámaras externas que estaban alrededor en el templo. El templo tenía, sabemos, la entrada, donde estaba el altar de bronce, ¿verdad?, donde se lavaban las manos, y donde estaba también el altar de los sacrificios. Pero dentro del edificio del templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero alrededor había cámaras, ¿verdad?, donde los sacerdotes vivían, los que ministraban en el templo. Eso usted lo podrá encontrar, ¿verdad?, en imágenes que hablan de que el templo tenía moradas adjuntas para los sacerdotes que ministraban en el templo. Y el templo es, pues, figura del templo celestial. Y mire este otro dibujo, donde dice esas cámaras alrededor del templo. Ahí usted puede ver el lugar, la entrada a mano derecha, donde estaban los primeros implementos, ¿verdad?, donde se ofrecían los sacrificios. Luego el lugar santo, donde solo los sacerdotes entraban, y el lugar santísimo, que está ahí en color poquito rosado, a donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero alrededor esos cuadritos eran las cámaras que rodeaban el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, estas cámaras donde eran los aposentos para los Kohanim, los sacerdotes que ministraban en el templo, pues era considerado un privilegio vivir mientras se ministraba muy cerca del lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. A eso es a lo que se refirió Yeshua, que estamos preparando. Dijo, voy a preparar pues lugar para ustedes alrededor, ¿verdad?, de aquellas moradas celestiales. Y ellos entendían a qué se refería, porque los judíos de su tiempo que escucharon esas palabras sabían que en el templo había moradas alrededor. A eso se refería. Es un tipo y figura de lo que existía en el templo terrenal. Pero vean, ¿cómo podemos comprobar esto? Bueno, ese privilegio de vivir al lado del Padre, simbólicamente representado por esas cámaras cercanas al lugar santo y santísimo en el templo. ¿Qué dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La resurrección de los creyentes, cuando venga el Mesías por segunda vez. ¿Y cómo dice aquí? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios, Coanim, y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Quiere decir que aquellos creyentes vamos a tener la función de ser Coanim, sacerdotes. Vamos a ministrar en la presencia de Dios cuando estemos en la eternidad con él. De manera que como sacerdotes, como lo hacía el sacerdote en el templo terrenal, se ocupaba una casa, una cámara en donde vivir mientras se ministra. Y eso es justamente lo que pasaba en el templo. Y esas son las moradas a las que se refirió Yeshua, que ya estaban preparadas en la casa del Padre. Amén. Ahora vean, esto también, porque alguien dirá, bueno, oiga, ¿y cómo irán a hacer las casas? Porque alguien lo ve todo de forma muy literal. Mira, tocar una casa de un piso, de 2 pisos, o hoy en día, ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad? Casa con estancia, sin estancia. ¿Cómo va a ser? Bueno, no se lo tome tan literal. Acuérdese que bíblicamente, según Pablo en 2 Corintios 5, dice que sí, tendremos una casa, pero habla de manera simbólica. ¿Y cómo dice Pablo? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿a cuál se refiere? No a la casa de ladrillo donde vivimos, a nuestro cuerpo. Esta es nuestra casa. Acuérdense que el Espíritu de Dios vive en ella. Este tabernáculo, dice Pablo, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Y ya no habla de casa, edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, quiere decir que esa morada celestial literalmente no tiene que ser una casa material, se refiere a ese cuerpo glorificado, inmortal, que vamos a recibir después de resucitar. Y esa será nuestra morada eterna en la presencia de Dios, nuestra habitación celestial, dice ahí. Y seremos revestidos con un cuerpo glorificado. A esas moradas se refirió Yeshua. No es que claro, vaya a haber allá en el cielo un templo literal, porque acuérdense, dice la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 21, que allá en la eternidad ya no existirá un templo. Ya no habrá necesidad de un templo porque el Señor estará ahí. Entonces no vamos a tener un templo con casas moradas donde iban los Coanim a habitar. Eso era acá en la tierra. Allá nuestra morada será ese cuerpo glorificado que recibiremos después de la resurrección. ¿Queda entendido pues este pasaje? Entonces no justifica Juan capítulo 14 verso 2 que esas moradas se refiere a que al morir vamos inmediatamente al cielo. Se refiere a esto, a los cuerpos glorificados que recibiremos justo después de la resurrección para estar ahora sí en la eternidad en la presencia de Dios. Ahora voy a otro pasaje, vean. Son pasajes cortitos, no lo voy a hacer muy largo. Algunos han preguntado, ¿se abrieron los sepulcros de los muertos al morir y resucitar Yeshua? ¿Y de dónde viene ese pasaje? Porque algunos también dicen que es otra prueba a favor de que la gente puede volver a la vida e ir al cielo, o puede después de morir ir al cielo. ¿Y dónde dice esto? Bueno, fíjese bien, ¿a cuáles sepulcros abiertos me refiero? Mateo 27 del 50 al 53. Fíjese cómo dice, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahí murió. Y he aquí qué pasó después de la muerte. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Y ya sabemos a qué se refiere el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, diciendo que ahora con la muerte de Yeshua quedaba abierto el lugar a la presencia misma de Dios. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿A qué se refería? Refería que habían muerto. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y alguien dice, vea, ahí está otra prueba más de que esos que se levantaron se fueron al cielo
junto con Yeshua, fueron los primeros que él se llevó. Pero la Biblia no dice eso. ¿Cuál fue el propósito de esta resurrección sobrenatural que hubo? ¿Quiénes fueron los que se levantaron? El que la Biblia afirme que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, no es una prueba de que hayan ido al cielo. Otra vez, no es una prueba. Más bien se afirma, si lo leemos bien el pasaje, dice que vinieron a la santa ciudad. ¿Dónde es la santa ciudad? Jerusalén. Y desaparecieron a muchos. No dice que se levantaron y se fueron al cielo, dice se levantaron para ser vistos por la gente en Jerusalén. Sí, es cierto, hubo una resurrección, pero estos que resucitaron después que lo hizo el Mesías, porque también deja claro que después de que él resucitó, resucitaron estos, eran creyentes de aquel tiempo que volvieron a la vida, pero con cuerpos mortales, porque dice que lo reconocieron. O sea, era gente que había muerto en aquella época y muchos dijeron, mira, se levantó fulano, perengano, ¿no? Conocidos de ellos en aquella época, pero con cuerpos mortales. Y esto fue como un testimonio sobrenatural del poder de la resurrección, pero estas personas que se levantaron y fueron reconocidas en la ciudad, volvieron a morir. O sea, no se levantaron para ir al cielo y pasar la eternidad, pues solamente como una prueba más fehaciente del poder de la resurrección. Se hicieron visibles, pero volvieron a morir. Ahora, algunos han dicho que esos que resucitaron eran los patriarcas de la antigüedad, que ya ven, la gente le atribuye cosas que la Biblia no dice. Pero estos que resucitaron no eran los santos de la antigüedad. ¿Por qué lo digo? Porque en la carta a los Hebreos se afirma de esa lista de varios personajes de la antigüedad, al final el capítulo 11 termina diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué se les había prometido? La resurrección, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Hay otra palabra sinónimo de la resurrección. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces los muertos, los justos del Antiguo Testamento, como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas siguen dormidos, ya lo habíamos dicho. Y esos que despertaron ahí fueron personas que habían muerto en la época de Yeshua como testimonio del poder de resurrección, pero volvieron a morirse. Y vean, ese pasaje lo termino explicando aquí. Colosenses 1:18 dice que Yeshua fue el primogénito de los muertos, el primero en resucitar para no morir. ¿Y dónde dice? Bueno, y él es la cabeza del cuerpo, dice Pablo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así se le llama el primogénito entre los muertos, e incluso ese término se vuelve a usar en el Apocalipsis. Y 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Yeshua resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Y qué significan estos pasajes? Que Yeshua es el único y primero que ha resucitado con un cuerpo inmortal glorificado para no volver a morir. Él es el único, el primero y el único hasta hoy. Los demás que vamos a resucitar, si ya dormimos cuando el Señor regrese, lo vamos a hacer igual como lo hizo Yeshua, pero hasta después de su segunda venida para resucitar y recibir la recompensa. Amén. Vamos bien con este pasaje. Y voy con el último para cerrar la serie de pasajes con esta explicación. A ver qué les parece este otro. Muchos se preguntan, ¿fue llevado Pablo al tercer cielo? Realmente, ¿cómo fue la experiencia de Pablo? Esto lo dice en la segunda de los Corintios, capítulo 12. ¿Fue llevado Pablo al tercer cielo? Y si fue así, ¿con qué propósito? ¿Significa eso que Pablo fue allá al tercer cielo para saludar a los profetas, a Abraham, a David? Porque recuerden, la gente sigue insistiendo en que allá están los justos ahora actualmente conscientes, en el paraíso. ¿A qué fue Pablo para allá? Dicen él. Dicen las personas. Bueno, lo vamos a contestar rápidamente, vean.
¿Dónde dice esto? Segunda a los Corintios 12, del 2 al 4. Pablo dice, conozco un hombre en el Mesías que hace 14 años y entre paréntesis explica o aclara, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y otra vez remarca, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Bueno, esta visión de Pablo del tercer cielo, donde dice él que pudo ver cosas que no le fueron dadas a revelar. ¿Y usted por qué cree eso? Porque si de por sí hay especulaciones de todo y la gente quiere hacer una doctrina de cada detalle que no es revelado hasta ahora, a Pablo no se le permitió decir que vio, por algo fue. Pero tuvo la experiencia, sí la tuvo, pero significa esto que se fue al cielo. Bueno, para empezar, él no tuvo que morir para tener esta experiencia, lo cual hace ver que lo que aquí tenemos es el testimonio de una visión donde él estuvo en él dice, no sé si fuera o dentro del cuerpo, pero fue un éxtasis, como el que tuvo Pedro, ¿verdad? Con la visión de aquellos cuadrúpedos que el Señor le dijo, mata y come. Una visión para él, una experiencia personal. Pero no significa que de aquí podemos fundar una doctrina para decir que esto está justificado para aquellos que dicen que tienen la misma experiencia de Pablo. Y vean, y esto me refiero a las visiones personales. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, visto testimonios? Hay muchos, incluso por internet, de personas dentro del cristianismo que afirman haber tenido una experiencia sobrenatural como la de Pablo, en donde viajaron al cielo y algunos hasta el infierno, ¿eh? Y sus viajes poseen algunas características comunes, porque ellos sí dan detalles, Pablo no lo hizo. Algunos dicen que fueron guiados por un ángel, fueron al cielo o al infierno y lograron reconocer, algunos dicen, a personas, ¿verdad?, que estaban ahí. Y muchos dicen que en el infierno, que vieron a Hitler, que hasta el Papa, que algunos de los personajes, ¿verdad?, más destacados dentro de pues la gente escéptica, los ateos. Algunos dicen que vieron a Judas. Bueno, y finalmente estos viajes tienen como fin, supuestamente, advertir a sus oyentes de lo que ocurrirá si rechazan el evangelio. La pregunta es, ¿son confiables estas experiencias? ¿Será lo mismo que la visión que tuvo Pablo en 2 Corintios 12? ¿Usted qué opina? Porque mucha gente lo cree, le da crédito a estos relatos y experiencias sobrenaturales. Lo que puedo decir al respecto es que la mayoría que creen que estas experiencias son verdad, lo hacen porque afirman que Dios sigue revelando misterios de forma personal el día de hoy. Sin embargo, pasan por alto que mucho de lo que estos testimonios afirman no está en consonancia con las Escrituras. Ese es el problema. Y si yo tengo que decidir en si es verdad lo que esta gente revela por supuestas visiones personales o creer lo que la Biblia dice, yo prefiero ponerme del lado de lo que dice la Biblia. ¿Y usted? Y aunque suelen fundamentar sus experiencias en esta experiencia de Pablo de 2 Corintios 12, la pregunta es, ¿avala este pasaje de Pablo que puede haber visiones reales de viajes al cielo o al infierno que puedan ser comprobados o que podamos creer con toda verdad? ¿Usted qué opina? Bueno, yo le voy a dar mis razones rápidamente sobre esta visión celestial. Mire, la segunda carta a los Corintios nos muestra, primero hay que entenderla en su contexto, porque mucha gente interpreta pasajes sin saber el por qué se escribieron tales relatos. Esta segunda carta a los Corintios nos muestra cómo el apóstol Pablo habla de su ministerio como apóstol desde experiencias muy difíciles hasta la fortaleza del Señor en medio del dolor. Por ejemplo, ahí donde él habla de que un aguijón le es dado en la carne para bofetearlo, para que no se enaltezca, ¿verdad? Y él habla de experiencias de persecución a causa de su apostolado, de sufrimiento. Y esta porción donde habla la visión de Pablo pertenece a una larga sección
que podríamos considerar una apología ministerial, o sea, una defensa que Pablo está haciendo ante sus adversarios de que él es un verdadero apóstol. Porque hay que recordar que no fue del número de los 12 iniciales, ¿se acuerdan? Muchos dicen, Pablo era un espurio, no era parte de los apóstoles genuinos del Señor, y muchos lo rechazaban como apóstol. Entonces, en esta carta le hace una apología, una defensa de su ministerio, que se extiende desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 de esta segunda carta a los Corintios. De modo que Pablo está haciendo referencia a este hecho, a esta visión que tuvo como parte de su defensa a su ministerio, pero no es algo que debemos de considerar como un asunto doctrinal. No podemos agarrar esta experiencia de Pablo para establecer una doctrina de que las personas pueden ir al tercer cielo vivos, o que hay algo ahorita ya donde están los justos, ¿verdad? Como algunos creen. No, esta es solamente parte de su defensa, de cómo él quería comprobar que era un verdadero apóstol. Los que menospreciaban y acusaban a Pablo de ser un falso apóstol argumentaban, dentro de otras cosas, de que Pablo no tenía experiencias místicas, sobrenaturales, suficientes, sino que era simplemente un orador inexperto. O sea, algunos le decían, a ver, muestra prueba de que eres un verdadero apóstol. Por eso él se vio en la necesidad de compartir una experiencia muy personal para demostrar que también Dios se revelaba a él. Entonces, de modo que Pablo se ve obligado a hacer mención de esta experiencia para dar evidencia de que su apostolado tenía una credencial que ninguno de sus rivales podría desafiar. Si Dios lo eligió como apóstol y lo llevó para darle esta visión sobrenatural, era porque era un elegido. Aunque vea, aquí aclaro, nunca hizo de esta experiencia mística o sobrenatural una base para reclamar su autoridad como apóstol. Imagínense si hoy en día algún pastor de esos profetas o apóstoles que hacen alarde de su poder tuviera una visión de estas, pues la presumiría por todos lados, como para mostrarse la gran revelación que tiene. Pero Pablo no lo hizo, aquí lo hace de manera obligada para demostrar que Dios hablaba por medio de él y le daba visiones muy especiales. Ahora, según la cosmología antigua, porque alguien dirá, ¿por qué habla de un tercer cielo? Pues ¿cuántos cielos hay? Ya en otra enseñanza hablamos de los 3 cielos. Pero ¿sabía usted que hay libros que por cierto no están en el canon de la escritura, como el libro de Enoc, que dice que hay no 3 sino 7? Según la cosmología antigua, en el pueblo judío hay 7 niveles en el cielo. El cielo, las nubes, el cielo sobre las nubes, el firmamento, las aguas sobre el firmamento, llevamos 5, los cielos y el cielo de los cielos donde habita Dios, el 7º cielo. Según una cosmovisión más tardía que los judíos se hicieron, porque el libro de Enoc no es de la época de Enoc, es después entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en esa época se hablaba de 7 cielos. Ahora, la vista de los 3 cielos que habla Pablo, se entiende pues que el primer cielo es el cielo visible, lo que ya vimos aquí, lo que alcanzamos a ver, las nubes donde vuelan los pájaros. Y el segundo cielo son las aguas sobre el firmamento. Algunos llamarían esto como el espacio, ¿verdad? Donde están los astros, los planetas, ya lo explicamos, y ahí vienen pasajes. Y el tercer cielo sería el equivalente al cielo de los cielos, o al 7º cielo dentro de la cosmología de los judíos, o el cielo más alto, y ahí vienen pasajes. A esa parte fue donde Pablo dice que fue llevado a la parte más alta donde está morando el Señor. La pregunta es este pasaje un fundamento bíblico para todas las historias de visiones que se dicen por ahí que han ido al cielo, al infierno? Bueno, mi respuesta es que lo que nos compete saber en relación al cielo y al infierno, que mayormente le llamaríamos el lago de fuego, porque eso sí habla la Biblia, ya lo explicamos que el infierno como tal no aparece en la Escritura. Pero lo más parecido es el lago de fuego. Eso ya lo tenemos claramente explicado en las Escrituras y no se requieren visiones personales para confirmar lo que ya está escrito en la Biblia.
Entonces no necesitamos que venga alguien más a decirnos qué hay allá para darle crédito a la Biblia si ya está escrito. No tendría caso. Dios no dar una nueva revelación si ya la tenemos en la Biblia. Para empezar, eso no es congruente. Ahora, la gran mayoría de estas historias recurren a exageraciones, incongruencias bíblicas y sinsentidos para levantar el ego espiritual. Para que la persona se promueva como alguien muy espiritual a quien Dios le da revelaciones y hasta se la lleva al cielo y al infierno y se la vuelve a traer. Así es el propósito de estos relatos testimoniales. Pero el relato de Pablo nos deja ver mayormente que deberíamos ponernos en alerta, más bien contra todas las formas de misticismo y experiencias excepcionales que son la base de muchas afirmaciones no bíblicas y que no corresponden a la verdad doctrinal. Porque muchas de esas historias se salen de lo que la Biblia establece y no pueden ser seguras ni mucho menos confiables, porque son a veces hasta exageraciones. Personalmente, no niego que Dios en su soberanía pueda visitarnos de manera especial, con un sueño, una visión, pero toda experiencia subjetiva debe ser probada primero por las Escrituras. Si un profeta se levanta y dice, tuve un sueño, una visión y comparte algo que contradice a la Biblia, es algo que no hay que creer, porque la Biblia es la prueba, es la norma. Y no solo se trata de decir amén, porque mucha gente cualquiera que se levanta y dice algo, amén, amén. Interesantemente, ya dije, Pablo no dice nada de lo que él vio en esa visión que tuvo. A diferencia de estos viajes actuales en los que tantos detalles dan muy precisos y a veces exagerados, y yo le pongo aquí más similar a lo que escribió Dante Alighieri en la obra La Divina Comedia, donde habla de la visita que tuvo él al infierno. ¿Se parece más a eso? A una historia basada en mitos, en leyendas, de lo cual ya expliqué en otro tema, de ahí vienen las ideas del infierno, porque la Biblia no dice mucho, tanto detalle como la gente que va a estos lugares dice haber visto. Parece más una ficción que una realidad. Y por eso termino aquí como conclusión de este pasaje. No sabemos lo que Pablo escuchó o vio al lugar que fue tomado. Ciertamente él no nos dice nada al respecto y no hay que imaginarlo. Por alguna razón se le prohibió hablar de la visita que él tuvo, la revelación que él tuvo. Y esta experiencia para el apóstol Pablo, aunque muy impresionante, no resulta ser una experiencia de la cual alardear o gloriarse. Al contrario, ¿qué dice él? Hablando en 2 Corintios 12:9, ahí enseguidita. Al contrario, dice, él se gloriaba más bien en su debilidad que en sus revelaciones. Como comenta, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Mesías. Entonces, él no hizo esto para alardear, para presumir, sino porque se ve obligado a confirmar que era un verdadero siervo de Dios. Pero no dio detalles para que no especuláramos, de manera que lo debemos de ver simplemente como una visión personal que Pablo tuvo del tercer cielo. Pero no tuvo que morir ni se quedó allá. Así es de que esto fue una visión personal. Qué bueno que preguntan esto, porque él hace alusión a la experiencia que tuvo como si fuera otra persona, no se refiere al mismo. No dice, yo tuve la visión de ir al cielo y al tercer cielo, porque el propósito no era levantar su ego. Él dice, conozco a alguien. Y al final sabemos que era él. Pero fíjense la discreción y la humildad para decir de manera indirecta, contar la historia como en tercera persona, para no levantar su ego. Cosa que el día de hoy, quienes hablan de esas experiencias, lo primero que inflan es el yo. Yo fui, yo vi, yo recibí, cuyo propósito es exaltar el ego, cosa que Pablo no hizo. Ya lo dije ahorita que sí es bíblico que Dios habla de manera muy personal a través de sueños y visiones, pero a veces es algo personal. No es para que yo lo difunda ni lo generalice, es un mensaje para mí
el cual debe de ser interpretado con la misma escritura. Porque hay mucha gente que se dedica también a interpretar sueños y lo hace echando mano más de su imaginación. Pero realmente Dios da revelación a través de sueños y visiones, pero también da interpretación. Pero todo tiene que coincidir con la escritura, porque esa es la norma, no salirnos de ella. Y esto es algo que muchas veces sucede. Espero y sí haya quedado entendido. Son 3 pasajes cortitos que también parecen dar a entender que hay vida en el momento de morir allá en el cielo, pero que tienen una justa manera de ser interpretados sin salirnos de la enseñanza general de la Escritura, que no apoya que haya vida ni en el cielo ni en el infierno después de morir. Así es de que vamos a llegar aquí y ahorita nos vamos a preparar para el último mensaje que vamos a estar compartiendo de esta serie. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.